Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En este caso vamos a estar inaugurando una nueva sección que tiene que ver con analizar y dar respuesta a pasajes de la Biblia que quizás al leerlos por primera vez nos llaman la atención o resultan un poco difíciles de comprender. Esta vez vamos a estar analizando 2 de Samuel capítulo 6 del 1 al 6. En este caso vamos a ver la muerte de Usa, que es un hombre que en sí era parte del grupo de sacerdotes, del grupo de levitas, que tenía la intención de servir a Dios. Sin embargo, Dios le termina quitando la vida de manera inesperada. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a analizar y dar respuesta a por qué esto sucede como sucede. Leemos en 2 de Samuel capítulo 6. Dice: Una vez más, David reunió los 30.000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió hacia Baalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira de Dios se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Este pasaje nos resulta llamativo porque en cierto modo vemos a Usa haciendo algo bueno. Es más, Usa era uno de los hijos de Abinadab, en casa de quien había quedado el arca durante un tiempo después de que los filisteos la hubieran devuelto, y bueno, hasta que David recordó que el arca estaba en ese lugar y fue a buscarla para llevarla a Jerusalén. Usa no hizo nada que de manera simple nos pareciera malo. El arca se iba a caer al piso y evitó la caída del arca, que tranquilamente podía romperse, pues no es que era un arca mágica ni nada, era un cajón común y corriente con algunas características puntuales. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia y representaba la presencia de Dios, pero en definitiva era un cajón. Usa ve que el cajón se va a caer y lo que hace es sostener con su mano el arca para evitar esta caída. Y ahí es donde se enciende la ira de Dios de manera repentina y Usa termina muriendo. La gran pregunta que nos hacemos es quizás la misma pregunta que se hacía David. ¿Por qué esto sucedió como sucedió? ¿Por qué Dios posibilitó que Usa muriera? Y de hecho lo mató a Usa por haber hecho algo que en teoría era bueno. En sí en la Biblia encontramos varias muertes llamativas. Por ejemplo en Levítico capítulo 10, las muertes de Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Que sí, hicieron algo que no correspondía, pero ¿era necesario matarlos directamente? O quizás Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que engañaron, que mintieron, pero bueno, no es que tampoco cada uno que miente termina muriendo, pues si no terminaríamos todos muertos. En estos casos encontramos que estas muertes nos resultan muy severas y no terminamos de entenderlas. Pero bueno, vamos a analizar puntualmente la muerte de Usa. El arca estaba en casa de Abinadab, entonces Usa era uno de los hijos de Abinadab que estaba acompañando el traslado del arca hacia Jerusalén y realmente era toda una celebración. Había David convocado 30 batallones del ejército para llevar y escoltar el arca hasta Jerusalén. Sin dudas era un momento muy especial. Y bueno, los coatitas, que eran... Coat era uno de los hijos de Leví. Las familias de Leví se dividían entre los descendientes de Coat, Gersón y Merari, que eran en definitiva sus 3 hijos. Así que los descendientes de Coat puntualmente debían encargarse de los traslados. Pero la particularidad es que la ley de Moisés establece que el traslado del arca tenía que ser realizada sobre los hombros de los coatitas, y no como se dio en este caso, en la cual el arca era llevada en un carro. En definitiva, el arca tenía que ir sobre los hombros del pueblo. En cierto modo, de esa manera Dios mostraba cómo Él guiaba al pueblo. Es como Él marcaba los pasos que el pueblo iba marchando.
Sin embargo, el ponerla en un arca parece, ponerla el arca en un carro parece como que la hubieran sacado del supermercado, como que la llevaran en un changuito de supermercado, y esa no era la manera que Dios había establecido para transportar el arca. Es a partir de ahí que David se enoja con Dios, y Dios en cierto modo se enoja con David y puntualmente con Usa por la desobediencia. Y hay varios salmos que relatan acerca de lo que se vivió en este incidente, por ejemplo, el Salmo 123. Y acá lo que es clave para destacar es el nivel de conocimiento que nosotros tenemos. Cómo Dios nos hace responsables de acuerdo a cuánto conocemos acerca de Él. El conocer no solo es una bendición, sino que también es una responsabilidad. Dios le había dado las indicaciones al pueblo de Israel de cómo debía trasladarse el arca. Y es por eso que Dios juzgó a Israel de acuerdo a la luz que tenía. En definitiva, Usa desobedeció al tocar el arca, era algo que estaba prohibido, y ni hablar el llevar el arca en un carro. Entonces por eso es que Dios muestra que las cosas se hacen a su manera o no se hacen. En definitiva, Él es el creador de todas las cosas. Nosotros no somos quien para decirle, no, Dios, no me parece llevar el arca en los hombros, mejor llevémosla en un carro. No, Dios es el que establece las reglas porque Él es el creador, Él es el Señor de todas las cosas, Él es soberano. Nosotros no podemos negociar con Dios porque no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Pero sí es importante entender que una vez que entendimos algo, Dios nos va a pedir que nosotros actuemos conforme a aquello que entendimos. No podemos hacer como que no sabíamos. En el caso de Usa y de Israel en general, se ve una diferencia entre el trato que tiene Dios en este pasaje con lo que leemos en 1 Samuel capítulo 6. Es decir, en 2 Samuel vemos a Usa muriendo. En 1 Samuel encontramos a los filisteos que habían secuestrado el arca del pacto, que también la ponen en un carro y que tocan el arca, sin embargo no terminan muriendo por tocar el arca. ¿Por qué? Porque los filisteos no habían recibido de parte de Dios las indicaciones de cómo trasladar el arca. Entonces Dios los juzga de acuerdo a la luz que tenía. Dios no iba a pedir que los filisteos supieran algo que nunca se les había sido revelado. Y del mismo modo, como Israel sí tenía esa revelación, Israel tenía que cumplir con los mandamientos que Dios les había dado. Y esto mismo sucede hoy en día. Miren lo que dice Romanos 2:12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, nadie va a ser juzgado por la ley si no conocía la ley. Pero aunque no conozca la ley, si no pusieron su fe en Jesús, igual terminarán siendo condenados. Pero la Biblia en varios pasajes nos habla de distintos grados, tanto de salvación como de condenación. Es decir, todos los que ponemos nuestra fe en Jesús vamos a ser salvos, pero las recompensas que vamos a recibir varían de acuerdo a cuán fieles hayamos sido con lo que recibimos. Es decir, cuán responsables fuimos por aquel conocimiento de las capacidades y las posibilidades que Dios nos dio. Y lo mismo sucede con la condenación. No todos van a ser condenados de igual manera, sino que aquellos que tuvieron conocimiento de la ley van a ser juzgados por la ley. Y los que no tuvieron conocimiento de la ley también van a ser juzgados, pero sin la ley. Cada uno es responsable de acuerdo a la luz que recibió. En el caso de Usa, vemos que él murió como una evidencia para Israel de que las cosas tenían que hacerse a la manera de Dios. Lo mismo sucede con Nadab y Abiú en Levítico y con Ananías y Zafira en el comienzo de la iglesia. Son momentos particulares que Dios usa para marcar el terreno a su pueblo, para que su pueblo entienda que las cosas hay que hacerlas a su manera, que nosotros no podemos jugar con Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. A veces no nos entra en la cabeza porque en definitiva sabemos que es nuestro Padre y que nos ama y que tenemos confianza para acercarnos a Él, pero a su vez Dios constantemente nos habla de que así como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, tenemos que buscar la santidad. No podemos fingir que pertenecemos a Dios si llevamos una vida de pecado, porque Dios no puede estar en comunión con el pecado. Así que Dios hace esta situación, termina matando, quitándole la vida a Usa,
para demostrarle al pueblo de Israel, sobre todo a David, que estaba en un momento crucial de su reinado, que las cosas había que hacerlas a la manera que él estableció. No se trata de hacer como a nosotros nos parece, sino como Dios determinó. Hay varios pasajes que nos hablan acerca de Dios infundiendo temor, justamente no temor de miedo, sino temor de respeto, que entendamos nosotros con quién tratamos cuando nos acercamos en oración o a quién decimos servir. Por ejemplo, Éxodo 20 del 18 al 21 dice: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad de la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Dios hace en el monte Sinaí todo este espectáculo de truenos, relámpagos, sonidos, con la finalidad de demostrarle a Israel quién era él y cómo con él no se juega. Por eso Moisés mismo lo explica, porque en sí no es que tenían que tener temor de acercarse. Los israelitas no querían acercarse. Cuando Moisés les dice, no, Dios ha venido para ponerlos a prueba. Es decir, que vean todo eso y entiendan con quién están tratando. Que tengan temor de Dios y no pequen. Siempre que Dios infunde temor, lo hace con la finalidad de mostrarle a su pueblo que no debe pecar. Animar a su pueblo a alejarse de la maldad. Aunque todos somos imperfectos y una y otra vez fallamos, nuevas son las misericordias de Dios cada día. Pero la realidad es que nosotros estamos llamados a ser perfectos. Como dice Mateo 5:48, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si queremos tener comunión con Dios, si queremos verlo cara a cara y habitar en su presencia, tenemos que ser perfectos. Pero obviamente esto no se trata de hacer buenas obras, sino de entender que Jesús es el que hizo la obra y por medio de la salvación que obtuvimos en Él, del Espíritu Santo, somos santificados, es decir, somos transformados cada día para ir siendo más parecidos a Jesús. Y este proceso va a culminar cuando estemos en la presencia de Dios y ahí seamos perfectos de manera definitiva y podamos estar cara a cara con Él. Pero mientras tanto, si estamos en pecado, dice Éxodo 33:20, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Dios no puede estar delante del pecado. Si nosotros pecamos, vamos a morir si nosotros vemos a Dios. Mientras que nosotros, por la obra de Cristo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Su vida justa, su vida perfecta nos fue imputada por medio de ese intercambio que se produjo en la cruz. Y es por eso que el autor de los Hebreos habla de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy en día el camino a la presencia de Dios fue abierto independientemente de nuestros pecados. Pero sí lo que tenemos que entender es, en primer lugar, que las cosas se hacen a la manera de Dios. Por ejemplo, Dios, para llevar su salvación a todo el mundo, podría haber usado cualquier medio, podría haber usado a los ángeles, pero Dios escogió usarnos a nosotros, usar a su iglesia para dar a conocer el evangelio a toda la humanidad. Así que ese es un primer punto, las cosas no se hacen como nos gustan a nosotros, sino que se hacen a la manera de Dios. En segundo lugar, cada uno va a ser juzgado de acuerdo a la luz que tuvo. Si nosotros pudimos acceder a cierto conocimiento bíblico de la revelación de Dios, entonces somos responsables de actuar conforme a ese conocimiento que recibimos. Así que te animo a que puedas reflexionar en la historia de Usa, en cómo Dios infunde temor a Israel para mostrar que el conocimiento no simplemente es un privilegio, sino también una responsabilidad. Y por otro lado, que las cosas se hacen a la manera que Él estableció y no como a nosotros preferimos. Así que poneme ahí en los comentarios qué opinás de toda esta historia de Usa. ¿Alguna vez reflexionaste sobre esto? ¿También te pasó de que te hizo ruido la primera vez que lo leíste como me pasó a mí? ¿O qué opinión tenés respecto a esta situación en particular? Y como siempre, deja tu like que ayuda a que el canal pueda seguir llegando a más personas. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.